Vamos a empezar el quinto tema, pero hasta este tema va a ser el primer parcial, ¿ya? Siempre y cuando se arreglen las cosas, ¿no? Hasta el momento. Hasta ahorita, por ejemplo, hemos visto lo que es la primera activación del sistema inmunológico, que quiere decir, desde el momento que ingresa un antígeno a nuestro organismo por la diferente vía. Nuevamente, para que tengamos que entender, por ejemplo, tenemos un problema de la pandemia actual y el microorganismo, la mayor vía de ingreso es la vía oral y la vía a través de las fosas nasales. Entonces, vamos a ver este tipo de antígenos. ¿Qué es lo que hace primero el organismo? Activar el sistema inmunológico y lo hace a través del reconocimiento del macrófago. El macrófago, ¿qué es lo que hace? Captar el antígeno y ponerlo en la superficie celular para ser presentado tanto a los linfocitos T como a los linfocitos B. Mayormente lo presenta el linfocito T en su mayoría y este va y presenta al linfocito B. El linfocito B es el encargado de producir inmunoglobulinas en el organismo, dependiendo de la fase. Ya sabemos que la inmunoglobulina, la primera que empieza es la inmunoglobulina M, y posteriormente vienen de acuerdo a la fase, según esta enfermedad, que va la primera fase de 7 días, la segunda de 7 a 14 y una tercera que va de 7 a 21. Bueno, en la primera fase estamos hablando del sistema, la fase aguda de lo que es el sistema inmunológico. A partir de la segunda fase empieza la producción de IgG. A partir de la segunda fase estamos hablando de producción de anticuerpos de tipo de memoria, que quiere decir que ya ha habido un estímulo exitoso a nivel del sistema inmunológico, por lo tanto está inactivando la enfermedad. Desde el momento que empiezan a aparecer las inmunoglobulinas E, sabemos que estas son en un total de un 80% que están en el plasma, ¿no? Incluso están también a nivel de los glóbulos rojos y también a nivel de los glóbulos B, ¿no? Los linfocitos B. Bien, empecemos. Esta es una idea de una guerra, si se puede decir, lo que sucede, por ejemplo, en nuestro organismo. Es una guerra que va desde la hora 0 hasta la hora 24. Esto sucede todos los días del año, así estemos durmiendo, estemos despiertos, lo demás. Nuestro sistema inmunológico no descansa para nada. Ya hemos visto que, por ejemplo, los linfocitos B, que lo que hacen, se acumulan en monocitos con la finalidad de producir una fagocitosis. Esta fagocitosis alterar la célula que tiene el antígeno y producir una zonificación, lo que va a producir posteriormente la destrucción celular o una lisis celular. Ahora nos vamos a ocupar de lo que es el complemento, el sistema de complemento o C3. Si el sistema inmunológico no es exitoso en algunas enfermedades, entonces empieza a aparecer este sistema de complemento como una ayuda al estímulo primario que se podría llamar del sistema inmunológico. Todo culmina en la destrucción celular, una autodestrucción celular. Y esto, por ejemplo, es una idea para que ustedes entiendan lo que sucede, por ejemplo, en una batalla, ¿no? Al final de cuentas se produce una destrucción del castillo, ¿no? Ese es el objetivo. La introducción, dice, término colectivo para referirse a un conjunto de proteínas del plasma y a la membrana celular. Ojo, no se olviden que en la membrana celular hay una bicapa lipídica que contiene los poros, ¿no? Que ingresa y sale e ingresa hacia la célula micronutrientes o algún otro material, ¿no? La inmunidad humoral y la inmunidad innata. Ya sabemos que la inmunidad innata es la que adquirimos a través, de forma vertical, a través de nuestro, se hereda a través de nuestro padre, ¿no? Y la inmunidad humoral es la adquirida de forma pasiva a través del uso de vacunas o a través del reconocimiento del primer ataque de algunos antígenos o algunas enfermedades que vamos produciendo células de memoria para el posterior ataque, ¿no? Contra de varias proteínas plasmáticas dice que se activan por microorganismos a través de 3 vías. Tenemos la vía clásica,
la vía de la unión de la lecitina y la vía alternativa. Esos los tres que actúa a nivel del complemento o el C3, ¿ok? Son tres vías clásicas, la vía clásica, la vía de la unión de la lecitina y la vía alternativa. Función crítica dice la defensa del individuo, que quiere decir una destrucción o una inflamación sobreagregada al proceso primario de estímulo que hemos venido sobrellevando en la primera fase, ¿ok? Esto es como se dice, si la primera fase, por ejemplo, no logra acabar con el antígeno, entonces empieza a activarse el sistema de complemento y aquí es destrucción del todo o nada, ¿ok? Inactiva dice, inactivas en ausencia de actividad inmunológica. ¿Qué quiere decir? ¿Cuál es el principal objetivo para que se active este sistema de complemento? Es que tiene que haber anticuerpos, ¿no? Quiere decir que tiene que haber la inmunoglobulina circulando. Y aquí, por ejemplo, es lo que nos preguntamos nosotros. ¿Qué sucede aquí en aquellos pacientes que tenemos que tienen enfermedad de base? Por ejemplo, aquellos que tienen diabetes, que tienen SIDA, que tienen TB, aquellos que son ancianos, aquellos que tienen lupus eritematoso, que tienen un problema inmunológico que lo vienen acarreando. Entonces, no se activa este sistema de complemento y hace que la enfermedad se vaya proliferando mucho más y nos vaya ganando en lo que se dice, no está diezmando la enfermedad, ¿no? El sistema de complemento dice es un conjunto de 20 proteínas plasmáticas que se sintetizan en el hígado y ahí está la respuesta. ¿Sabían ustedes, por ejemplo, que ahora en el COVID cuidamos mucho en los pacientes el hígado? Pues van a ver ustedes el por qué. Si, por ejemplo, veamos el anterior tema de que la explicación de por qué no hay una transferencia vertical de la madre al niño, por ejemplo, de la enfermedad, esto es producto por la población de la IgG, ¿no? Que pasa la barrera placentaria con la finalidad de proteger al feto. No se olvide que la IgG tiene conocimientos de memoria, ¿no? Lo que no sucede lo mismo, la IgA se la transmite a través de la lactancia materna. Pues aquí es importante la sintetización de este sistema de complemento y es importante el rol que juega el hígado. Y aquí nos preguntamos, si tenemos un paciente con enfermedades, por ejemplo, básicas, vamos, toquemos el tema de un diabético. El diabético, mayormente el hígado cursa con depósitos de grasa, ¿no? Hay hígado graso, no hay una buena función hepática. Entonces, si le agregamos una agresión viral, donde es importante este sistema de complemento, en el sistema de complemento para inactivar el agente nocivo que está en nuestro organismo, y le agregamos de que el problema es hepático, entonces estamos sobreagregando un problema más al paciente, aparte del que ya tiene, ¿no? Vuelvo a repetir, no estoy queriendo causar polémica para nada, ¿no? Pero no se olviden que ustedes van a ser médicos, van a ser colegas y tienen la capacidad de discernir, ¿ok? Tienen la capacidad de poder ustedes observar algunos tratamientos. No se olviden que son científicos, pueden hacer un sinnúmero de actividades y llegar a comprender, por ejemplo, que el tipo de tratamiento es correcto a través de pruebas científicas que se vayan haciendo, como lo han hecho hasta el momento, ¿eh? No se olviden que no estamos errados, estamos haciendo pruebas científicas para poder encaminar y conocer el COVID-19. Lo estamos conociendo en relación a 2 meses anteriores a lo que tenemos ahora. Ya hemos aprendido mucho, incluso hemos aprendido a sobrellevar la enfermedad, hemos aprendido a plantear otro tipo de tratamiento, ¿no? No vamos a hablar de ivermectina, de otro más, que lo último que ha salido para nada. Este no es nuestro objetivo ahorita, ¿ven? Eso lo vamos a ver el día lunes, cuando le pongan sus compañeros y nos digan del coronavirus, y ahí vamos a tocar todo este tipo de planteamientos. Lo que estamos viendo ahorita es el sistema inmunológico, la acción que está ejerciendo
sobre el ataque del antígeno, y llámese en este caso como el ejemplo el COVID-19, ¿no? Dice, normalmente dice se encuentra inactiva el sistema de complemento, está inactivo en el organismo, esperando que haya una reacción que esté sobrepasando el sistema inmunológico, ¿no? Normal. La función es complementar y potenciar la acción de la respuesta inmune, que quiere decir es nuestra segunda línea de defensa, ¿no? Y es la más efectiva. Aquí no pasa nada, ¿no? Y si pasa, pues las causas ya son sumamente trágicas, ¿no? La vía alternativa, se activa el sistema de complemento a través de tres vías. La vía alternativa, la vía clásica y la vía de la lecitina. ¿Cuál es el objetivo principal? Lograr una lisis bacteriana, ¿ok? Acabar con el antígeno. Si en este modo de acabar con el antígeno sucede que tiene que acabar, por ejemplo, células sanas o células que están siendo agredidas, pues lo va a hacer. Y es ahí, por ejemplo, donde viene otro sistema que es el sistema HLA o el sistema de histocompatibilidad, ¿okay? Es nuestro carnet como raza humana y nos va a permitir, por ejemplo, activar a conocer lo ajeno de lo que tenemos nosotros como normal, ¿no? Bien, la vía alternativa, dice, no necesita la existencia de una inmunidad específica previa. ¿Qué quiere decir? Que esta vía, por ejemplo, no necesita que haya producción de anticuerpos, sino se activa desde otro punto de vista que lo vamos a ver ahorita, ¿ok? Microorganismo se activa tras el contacto directo con la pared bacteriana, entonces no necesita la mediación del macrófago, ¿ok? No se olviden, la enfermedad ya no diezmó y ha sobrepasado el estímulo primario de lo que es el sistema inmunológico. Y aquí se trata de activar el complemento a hacer una activación más efectiva con la destrucción del antígeno, ¿no? La vía clásica dice que se desencadena con una respuesta inmunitaria, que quiere decir una respuesta inmunitaria previa. Aquí sí se necesita la inmunoglobulina, ¿no? Y mayormente el encuentro entre antígeno y anticuerpo, ¿no? Son dos. Y la vía de la lecitina, vamos a hablar ahorita también. ¿Cuál es la finalidad? Activar el complemento y que se produzca una ozonificación, que es la estimulación de los fagocitos y reconocimiento del patógeno con anticuerpos, ¿ok? Ya, por ejemplo, la célula agredida está con estos marcadores de anticuerpos alrededor, con la finalidad de que sean destruidas, ¿no? Y aquí está la activación de los macrófagos, que es la vía clásica, ¿no? La vía clásica se crean histamina, aumento de la permeabilidad vascular, reacción inflamatoria, la quimiotaxis, que es movimiento de leucocitos hacia la herida, que lo vamos a ver también en un tema muy especial, ¿no? Y la contracción de los músculos lisos que sucede, ¿ah? Esto, por ejemplo, es primordial y van a ver ustedes en la clínica, en aquellos pacientes más que todo que tienen una sepsia. Estamos hablando de estadio grave del paciente, ¿no? ¿Cuál es la finalidad de estas dos vías? Y la tercera que vamos a hablar es una lisis bacteriana. Diversas sustancias están en la membrana de las bacterias que está siendo agredida, ¿no? Los anticuerpos fijan complemento C3 por su función FC, dicen. De fragmentos contrastes cristalizables. La activación del complemento es una de las funciones efectoras de los anticuerpos, también la neutralización de los virus, ¿no? Este es un esquema del anticuerpo que lo vimos anterior. Bueno, y vamos un poco de historia, lo que es el sistema de complemento, ¿no? Es uno de los componentes del sistema inmune, dice, que se conoce desde hace mucho tiempo. Border y Ehrlich, dice, se dieron cuenta de que al colocar, dice, en el suelo fresco, dice, un anticuerpo bacteriano e incubarlo a 37 grados centígrados, las bacterias se lisaban, dice, pero si se incubaban a 56, dice, las bacterias solo se aglutinaban y no se lisaban, dice, ¿no? Su conclusión, dice, fue que los anticuerpos son termoestables, dice, por lo que debería de haber algún componente más en el suelo que fueran termolares, que se destruye o altera con facilidad de población al calor, y que completase la acción de los anticuerpos para lograr la lisis y a ese componente sérico fue al que se lo denominó como complemento, ¿no? Es un catalizador.
Definición y función principal de las lisis celulares. Es el objetivo principal del sistema de complemento, ¿no? Es una proteína, dice, es un sistema compuesto por más de 30 proteínas, dice, tanto séricas como de membrana o de superficie celular, cuya activación en la cadena produce un ataque a la superficie celular y culmina con la formación de estos poros. Si normalmente existe poros en la capa lipídica de la pared celular, entonces al activarse el complemento hace que estos poros se ensanchen mucho más y produce una alteración de la anatomía normal de la célula, produciendo la zonificación y la posterior lisis celular con el antígeno dentro, ¿no? En la membrana celular es lo que produce la lisis osmótica y la muerte. Es un componente efector importante de la inmunidad innata. Y quiere decir que el sistema de complemento es transmitido de generación a generación, ¿no? Funciones adicionales o secundarias, dice. Favorece la ozonificación, la activación de varios tipos celulares, favorece la eliminación de los inmunocomplejos circulantes, favorece la activación de los linfocitos B, promueve la fagocitosis, la quimiotaxis y la inflamación. La ozonificación dice mediante la unión de algunos fragmentos del complemento a receptores de fragmentos específicos en la superficie de la célula fagocítica. Estamos hablando de oxonina. Existe una activación química en el lugar de lesión que hace que se movilicen linfocitos B, macrófagos, que haya monocitos, que hayan leucocitos y todo lo demás, ¿no? Con la finalidad que haya una reacción química local, como por ejemplo cuando nos introducimos, el ejemplo clásico de introducirse alguna espina, alguna astilla localmente en la piel, ¿no? Hace que se inflaman por una reacción que se está produciendo del sistema inmunológico a nivel local, ¿no? Pero ¿qué sucede, por ejemplo, en el COVID? El orificio de entrada del COVID es a través de la vía nasal, que es la fosa nasal, ¿no? Y a través de la vía oral, que ingresa a los pulmones. Entonces, el antígeno se coloca, así, se ubica en los pulmones. Y la acción del sistema inmunológico se produce de manera local a nivel pulmonar. Y es por eso, por ejemplo, que la acción del sistema inmunológico en este tipo de enfermedad es mucho más grave que en otras, porque la acción está afectando un órgano importante, ¿no? Que nos ayuda incluso en la respiración, ¿no? Si perdemos esa función, pues no es compatible con la vida, ¿no? La activación de varios tipos celulares, entre las que se encuentran los mastocitos o células cegadas, que dan lugar a una serie de reacciones similares a las alérgicas, las reacciones anafilotóxicas y las de los fragmentos que se lo denomina la anafilotoxina. Favorece la eliminación de inmunocomplejos circulantes fundamentalmente en el hígado y el vaso, ¿no? El vaso, por ejemplo, se lo considera como el basurero de nuestro organismo, donde van a morir incluso los glóbulos rojos y todo lo demás, ¿no? Y aquí tenemos la vía clásica y la vía de la lecitina y la vía alternativa, ¿no? Este componente, el C4B2, vamos a verlo ahorita, conforme vamos desarrollando el tema, y el C3BBD, que hace que se produzca la lisis celular con la última alteración del C5B-9, ¿no? Vías de activación del sistema de complementos, la vía clásica, la unión de la lecitina y la vía alternativa. Pero no se olviden, por ejemplo, que nuestro organismo, a toda función, por ejemplo, siempre hay una función que es inhibitoria. No se olviden, pues, si tenemos adrenalina, pues vamos a tener noradrenalina, ¿no? El uno es estimulante, el otro es inhibitorio, ¿no? Y sucede lo mismo, por ejemplo, los canales de cárcel, todo lo demás que hay a nivel de los poros, a nivel de la membrana celular. Existe mecanismo que está inhibiendo la acción, porque si no se hiciera ese mecanismo de inhibición de acción, bueno, se produjera una destrucción total de nuestra célula, ¿no? Hay algunas enfermedades que carecen, por ejemplo, de este sistema inhibitorio, ¿no? Y eso lo vamos a ver en algunos temas que desarrollemos en práctica, ¿eh? Que son enfermedades características. El C3, convertirse del factor 1 o el MPC o el C3B
o complejo de ataque a la membrana C5A9, ¿no? En la destrucción de ciertos patógenos y células. Igual, este es el sistema de complemento, ¿no? ¿Cuál es la acción que tiene? La zonificación, la vía clásica, la lecitina de los azúcares, produce una lisis total, la vía alternativa, o también se la considera como regulatoria, produce una zonificación a través de la acción de la inflamación, ¿no? Que produce la neutralización ya de la enzima, la lisis o apertura, dice, la respuesta inflamatoria, la zonificación y eliminación de complejos inmunes, quiere decir, cuando ha habido una unión antígeno-anticuerpo. Funcionamiento general y nomenclatura de las proteínas de complemento. La mayoría son elaboradas en el hígado y secretadas al plasma, dice, como proenzimas no activas, que para ser activadas requieren su escisión catalítica en dos fragmentos por una proteína previa con la capacidad enzimática. Tenemos la función anafilotoxina o fragmentos básicos de mayor tamaño. La anafilotoxina generalmente es un fragmento de menor tamaño, salvo en C2, dice, y se comporta como una anafilotoxina, fragmento de complemento capaz de encadenar una reacción anafilotóxica a través de su depósito en la superficie de un mastocito. ¿Cuál es el mastocito? Es la acumulación de células B que dan entre 8 a 10, ¿no? Con la finalidad de potenciar más la destrucción de la célula que está invadida por el antígeno, ¿no? El C2 dice la decisión en dos fragmentos que da lugar a C2B y menos C2A, siendo C2A el más grande, el que continúa con la cascada de la activación. El fragmento básico, fragmento de mayor tamaño, es el que continúa en la cascada de activación. Ejemplo, cuando C3 se ciñe por una enzima anterior a la cascada, da lugar a C3A y C3B. Algunos fragmentos, dice, complementos, van a sufrir una serie de decisión. Por ejemplo, el fragmento C3 se decide primeramente en C3A y C3B, que quiere decir una división del fragmento con la finalidad de potenciar la acción efectiva, ¿no? Y su inhibición total hace que se cinda en más fragmentos inactivos que son C3D y C3G, ¿no? Los componentes activos, dice, que se van originando a lo largo de la cascada, se nombran como una barra sobre ellos, y los fragmentos inactivos se denominan con una I delante. El ejemplo, I C3B es un segmento inactivo, ¿no? En el sistema de complemento C3 y cualquier aspecto funcional, dice el tema inmune, existe una serie de elementos reguladores dice esta acción del sistema de complemento. Estamos hablando de elementos inhibidores que actúan anulando la funcionalidad de los fragmentos que se generan. ¿Qué quiere decir? Detienen un poco lo que es la lisis celular, ¿no? Para que no afecten la célula sana. Los fragmentos de C3 y C4 tienen receptores celulares en las membranas celulares que se denominan CR1, CR2, CR3 y CR4. Esto se debe a la vía común, ¿no? Los receptores celulares de los fragmentos C3D y C3G no serán tan activos como los de C3A y C3B. Los componentes de la vía alternativa se denominan factor positivo y tienen la letra A, B, C y D. Los complementos se activan y funcionan en cascada a través de un efecto de amplificación. La activación de un complemento activa al siguiente y se va amplificando el efecto. Vías de activación del complemento, hablamos, son tres: la vía clásica, la vía alternativa y la vía de la lecitina, ¿no? O a través de la azúcar, ¿no? El complemento C3 se va a activar en sus formas circulantes. Las proteínas séricas circulantes son las que se activan unas a otras en cascada. La activación de la primera de ellas pone en marcha el resto, atribuyéndole una capacidad activadora de la siguiente proteína y hacen a las tres vías cuyo objetivo final es lograr la lisis bacteriana, ¿no? La destrucción, y no solamente de la bacteria. Aquí estamos un ejemplo de lo que es una enfermedad bacteriana, pero no se olviden que también puede ser una enfermedad viral, como el ejemplo clásico que tenemos del COVID-19, puede ser una enfermedad fúngica que también afecta a los pulmones, ¿no? Puede ser, o parásitos, ¿eh? Y bacterias.
La cascada del complemento, la vía clásica, interviene, siempre tiene que haber un complejo de unión entre antígeno y anticuerpo. La vía de la lecitina dice se unen a la superficie del patógeno, que más que todo de superficie de contacto. Está la vía lecitina, ayuda a la vía alterna, que es a la superficie del patógeno. Todo eso activa en el sistema de complemento, produciendo un reclutamiento de células inflamatorias, la zonificación del patógeno y la muerte del patógeno. Y quiere decir, aparte que está produciendo la lisis celular de la muerte del patógeno, pues produce desencadena la activación química con la finalidad de reclutar otras células para poder aumentar el efecto de la lisis celular con el agresor, ¿no? La vía clásica, que es la primera, ¿no? Solo se activa si existen anticuerpos. No se olviden que en esta vía clásica siempre se activa cuando existen anticuerpos. ¿Y los anticuerpos cuáles son? Son las inmunoglobulinas, ¿no? Es decir, si solo hay un reconocimiento del anticuerpo, dice por su antígeno, complejo, antígeno, anticuerpo, se podrá desencadenar la cascada del complemento por la vía clásica. La vía alternativa. Aquí, por ejemplo, si vemos, y vamos al ejemplo otra vez del COVID, ¿no? Para que se active esta vía clásica tiene que haber un reconocimiento del ARN, ¿no? Del COVID. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pero ese reconocimiento desencadena en la producción de la IgG. Y eso es lo principal para que haya la activación de esta vía clásica. Entonces, ya ha reconocido la célula del organismo al COVID y ha producido anticuerpos o inmunoglobulina IgG, que son las inmunoglobulinas de memoria, ¿no? La vía alternativa amplifica, dice la vía clásica, que es la vía anterior, porque utiliza como sustrato su producto C3b presente en la superficie bacteriana. Es un reconocimiento directo. Si el anterior necesitaba, por ejemplo, la producción de inmunoglobulina, esta vía alternativa no la necesita, sino es un contacto directo entre el ente agresor o el antígeno, ¿no? La vía de la lecitina o vía de la unidora de manosa, dice, ¿no? Reconoce restos de azúcar como manosa situado en células no humanas, como por ejemplo bacterias y hongos. Las tres vías, dice, confluyen en un punto común, que es el C3, y finalizan con la formación de un sistema molecular denominado complejo de ataque de la membrana OMAC, y la ejecuta la lisis bacteriana o patógena de la célula extraña. Entonces, para que no se nos olvide, la vía clásica necesita la producción de anticuerpos, ¿ok? Y es importante estas tres vías para que seamos efectivos y poder ser exitosos en la enfermedad, ¿no? Y sucede mucho, por ejemplo, esto, cuando hay un buen estímulo inmunológico, como por ejemplo en aquellos pacientes que tienen COVID-19 pero que son asintomáticos, ¿no? Quiere decir que el sistema inmunológico ha sido bastante efectivo en poder activarse, ¿no? Cuando aquellos pacientes empiezan a tener sintomatología de agresión, dificultad respiratoria y todo lo demás, quiere decir que ha pasado la primera fase de 7 días y ha agredido mucho más, lo que quiere decir que está sobrepasando la actividad del sistema inmunológico, ¿no? Y la vía alternativa que ayuda a la anterior, ¿no? Pero esta es por contacto directo a través del antígeno. Y esta otra, que, por ejemplo, esta vía, que es lo que tiene, reconoce ese resto de azúcar presente en la membrana de la célula agresora, más propiamente en la bacteria y los hongos, ¿no? La clásica lecitina y la alternativa son una sola, ¿no? El complejo de ataque de membranas a través del C5, C6, C7, C8 y C9, produciendo una lisis bacteriana. Las tres vías de activación del complemento, la clásica, la alternativa y la lecitina, van a confluir en el C3, o llamado también sistema de complemento. La vía de la lecitina confluye en un paso previo del C4 y C3. Y nuevamente la vía de activación del complemento, vía clásica, lecitina y la vía alternativa, ¿no?
La vía clásica dice, no se activa al C3 si no hay un reconocimiento previo del anticuerpo, quiere decir que tiene que haber un complejo antígeno y anticuerpo. Cuando el anticuerpo dice se deposita o está unido sobre el antígeno, o cuando los anticuerpos van a unir por sucesión FC, dice, o cristalizable al complejo trinuclear o C1 formado por tres proteínas, C1Q, C1R y C1S, lo que provoca el depósito de una molécula de C4 proteínas y está dividida enzimáticamente en dos fragmentos, que son C4A y la C4B. La C4A es un fragmento pequeño que queda libre y va a actuar como la anafilotoxina, y tiene una acción menos potente, ¿no? La C4B, fragmento grande con capacidad catalítica que continúa con la carga de activación quedándose pegado, dice la estructura anterior, ¿no? La rotura del C4 hace que C4B adquiera capacidad enzimática o catalítica, lo cual ejercita sobre un C2 para activarla, dando lugar nuevamente a dos fragmentos, que son el C2A y el C2B. El C2A es un fragmento grande que queda unido a toda la estructura anterior, fundamentalmente dice, a C4B para continuar con la cascada. Recuérdese, dice que se trata de una excepción, ya que generalmente los fragmentos grandes catalíticos son los B. C2B, un fragmento pequeño que queda libre, ¿no? Así, tras las dos decisiones anteriores, dice, tras las dos divisiones anteriores, se ha formado el complejo molecular C4B-2A con una barra encima para indicar que es activo y que tiene capacidad enzimática denominado convertasa C3, porque tiene capacidad catalítica sobre el C3, dividiendo a su vez el fragmento en, este fragmento C3 lo divide en C3A y C3B. El fragmento C3A, fragmento pequeño libre, le dan capacidad anafilotóxica, y el C3B, fragmento grande, dice que se une al complejo molecular anterior y forma el complejo C4B-2A y -3B, denominado convertasa C5, porque tiene la capacidad de catalizar y activar el siguiente componente de la cascada, que es el C5. La vía clásica, C1, C4, C4A y C4AB, C2, C2B y C2A, igual al C4A-2A, que es el sistema de convertasa, y C3. C3A se divide en C3A, C3B, y este forma el C4B-2A, 2B, que es el convertasa de C5. La mayoría de los fragmentos pequeños de C4A y C3A se quedan libres, adquieren la capacidad anafilotóxica de mayor o menor grado. C3A mayor a C4A. C3A tiene mayor actividad anafilotóxica de C4A. La segunda vía, o la vía alternativa, dice, tiene dos fases, una de reposo y otra de amplificación. Los componentes, dice, se denominan factores, dice, con una letra que son exclusivas de la vía. Es una vía que está permanentemente en activación de manera espontánea en el suelo porque es de bajo nivel y de baja intensidad. En esta no se necesita inmunoglobulina, sino un reconocimiento directo con el antígeno. La activación del complemento por la vía alternativa, dice, produce división permanente de C3 y C3A y C3B. El fragmento, dice, grande C3B es capaz de escindir el factor B, exclusivo de la vía alternativa, en dos fragmentos, BA o BD, dando lugar al complejo C3B o BD, denominado convertasa C3 por la vía alternativa. Esta vía alternativa es propia, por ejemplo, para atacar hongos y bacterias, ¿no? La convertasa de C3 por la vía alternativa, o C3B o BD, forma un baule, dice que es capaz de dividir la molécula de C3 cuyo fragmento queda incorporado en este complejo. Así sucesivamente se va activando, complementando por la vía alternativa. La vía alternativa C3, C3A y C3B lo divide, ¿no? Y el factor B, BA y BB se unen en todo y da el C3B y BB, convertasa de C3 por la vía alternativa. La segunda fase, que es la fase de reposo, está sucediendo de forma permanente en nuestro plasma o el suelo, ¿no? En condiciones de salud normales. ¿Qué quiere decir normal? Cuando usted tiene una salud acorde con su sistema
inmunológico. ¿Qué quiere decir? La hemoglobina está dentro de parámetros normales, ¿ah? Tiene una salud acorde, no tiene enfermedades básicas ni nada. Quiere decir que una persona sana. Y dice se destruye rápidamente por la hidrólisis. En ausencia de patógenos, esta activación dice el complemento de baja intensidad conduce a la destrucción inmediata del C3 por hidrólisis. ¿Qué quiere decir? Produce un edema generalizado, ¿no? La fase de amplificación dice, solo sucede en presencia de patógenos, bacterias y restos antigénicos y conduce hasta C5. Si donde está sucediendo esta vía aparece una bacteria o un resto antigénico, no dará tiempo de que el C3 se combine con moléculas de agua para dividirse, por tanto se fragmentará y será depositando sobre la pared bacteriana donde el C3 es más estable y donde podrá elongarse o formar una convertasa de C3 por la vía alternativa y finalizar la lisis, ¿no? Que es el objetivo final. Los fragmentos C3b dice, se depositan sobre la bacteria o restos antigénicos y entonces la incorporación del factor B será mucho más rápida e intensa, lo que permitirá la elongación del C3 hasta formar la convertasa de C3 por la vía alternativa C3b y BD, que van a romper más C3 o incorporar a C3b al complejo, dice. Y esa molécula elongada tiene la capacidad de activar el C5 y de continuar hacia la vía terminal de activación de complementos con la finalidad de producir una lisis bacteriana, ¿no? Que es el objetivo final. La vía de la lecitina o la vía de los azúcares. La activación de ese complemento por esta vía sucede con una proteína trinuclear denominada la proteína unidora de Manosa o Bebel o manosevinil-lectina, ¿no? Que se activa gracias a la presencia de dos componentes, la serin-proteasa activadora de MBL o manosa asociación proteasa 1 del MASP1 o el MASP. La vía de la lecitina. ¿Cuál es la función de la vía de la lecitina? Formar un complejo de ataque a nivel de membrana, ¿no? No se olvide que esta vía de la lecitina es una vía de contacto directo, ¿no? La vía alternativa, por ejemplo, es propia de los hongos y de las bacterias, ¿no? Y en cambio la vía clásica necesita la producción de inmunoglobulina para poder activarse, pero entre todas hay una coordinación y produce una lisis celular, ¿no? ¿Cuál es el objetivo? La destrucción de la célula dañada, ¿no? Por tanto, para que se pueda dar la activación del complemento por la vía de la lecitina, es necesaria la previa activación del MASP1 y el MASP2. La proteína de MBL se activa cuando aparece una bacteria, dice, con manosa en su pared. Entonces la serin-proteasa o el MASP1 o MASP2 activan sobre la MBL y le confieren la capacidad para actuar sobre C4, a partir del cual confluirán con el resto de la cascada, ¿no? C4B, C2, C2A, C3, C3B y el C5. Clase de proteínas, dice, funcionales en el sistema de complemento. La unión de antígenos y complejo de anticuerpos, el C1Q, dice, la unión de manosa sobre bacterias, el MBL, lo que hablamos, la actividad enzimática está dada por el MASP1, MASP2, el C1E, el C1S, el C2B, el BD y el D. Las proteínas que se unen, dice, a la membrana y la ozonina, el C4B y el C3B, los péptidos mediadores de la inflamación son el C5A, el C3A y el C4A. ¿Por qué es importante este sistema de complemento, no? Por esta capacidad que tiene de poder detectar el sistema de inflamación en cualquier enfermedad. Incluso ahora, por ejemplo, van a ver que en el lupus eritematoso, en nuestro medio, por ejemplo, no hay la prueba que es la detección de los antígenos ANA, ¿ya? Para poder determinar. No tenemos en nuestro medio, no porque no sean capacitados. Están capacitados, el problema es uno que los laboratorios no lo traen porque no son, por ejemplo, enfermedades que están frecuentemente en nuestro medio, ¿ya?
¿Cuántas personas han conocido ustedes que tienen lupus eritematoso? Tal vez verán una o tres en toda su vida profesional, ¿ok? No más. Pero, por ejemplo, este sistema 3 se lo utiliza también como diagnóstico previo para el lupus eritematoso en nuestro medio. No es específico, ¿ah? No es específico para nada, sino nos está haciendo recalcar a nosotros de que en nuestro paciente hay un proceso inflamatorio instaurado que necesita que nosotros hagamos un diagnóstico más efectivo, ¿ok? Con otro tipo de laboratorio. Proteínas que acá en la membrana tenemos en la C5b, C6, C7, C8 y C9, los receptores del complemento CR1, CR2, C3, CR4, C1, K1. Las proteínas que regulan el complemento C1 y NH, C4BP, CR1, el MCP, el DAF, el HI, el P y el CD59. ¿No? Esta última es muy importante, la CD59, ¿no? Que hace, por ejemplo, que inhiba toda la acción del sistema de complemento y que no se vuelva muy agresivo en otro medio, ¿no? Convergencia de la vida dice sobre la activación del sistema de complemento. Todas las convertasas de C3 de las dos vías clásicas y la alternativa están formadas por el fragmento C3B unido al C4B y 2A. En el caso de la vía clásica, el BD, y en el caso de la vía alternativa y ambos complejos, C4B-2A-3B y C3B-BD. Se denominan las convertasas de la C5 porque pueden incidir a C5 en dos fragmentos y así activarlo, ¿no? El C5A, anafilotoxina de mayor potencia con mayor actividad anafilotóxica, y el C5B, un fragmento que continúa la cascada hacia su vía terminal olítica. Las vías de la lecitina van a confluir con el resto. Convergencia de la vía, dice. Ambas vías clásicas y alternativas convergen, dice, en C3B, ya sea unido a C4B, 2A, vía clásica, y a BD, vía alternativa. Van a activar a C5, que es el componente inicial del complejo de ataque de membrana, o el MAX, dice, ¿no? La vía de la lecitina también converge con las otras dos vías, pero lo hará a nivel de la C4, que también terminará confluyendo con C3B, C4, C4B, C2, C2A, C3 y C3. Vía analítica o vía terminal de activación del complemento, formación de complejo de ataque de membrana. La vía terminal de la activación del complemento se llama la vía lítica, porque finaliza con la lisis de las células antigénicas, sobre la que está sucediendo esta cascada. Estamos hablando, está queriendo lograr una lisis bacteriana total, ¿no? Todo este complejo C5B atrae y se une a C6 y activa el C7, C8 y C9, y así va sucesivamente activándose. Van polimerizando varias moléculas de C9, depositándose sobre la superficie celular de membranas bacterianas y adquiriendo una forma de el tubo que es la transición de la hidrólisis, ¿no? Que se va produciendo a nivel de la membrana, que es la estructura denominada MAC o complejo de ataque de la membrana, que hace, por ejemplo, que en los poros ya existentes de la membrana, que estos se vayan incluso haciendo mucho más grandes, ¿no? Con la finalidad de que haya fuga de proteínas o haya fuga de agua desde la célula, de dentro de la célula hacia afuera, ¿no? De la membrana celular en la que escapan los componentes celulares, provocando la muerte de la bacteria y produciendo la lisis osmótica. ¿Qué quiere decir? Que le extermina el medio de subsistencia del antígeno que está produciendo la agresión, ¿no? Y aquí está, por ejemplo, esos foros, los poros que están normalmente a nivel de la membrana celular, ¿no? Que se utilizan para poder transferir, por ejemplo, a través de los canales del calcio, potasio y todo lo demás, ¿no? Para introducir nutrientes y lo demás. La efectividad, dice el complejo de ataque de la membrana o MAC formado por el complemento. La gran efectividad es la erradicación de virus, dice, y bacterias gran negativas. Escasa efectividad contra las bacterias gran positivas debido a que tienen una pared más gruesa y formada por un pectidoglicano que impide la fijación del MAC a la membrana citoplasmática. ¿Qué quiere decir? Estas bacterias gran negativas las tenemos mayormente
en el sistema digestivo, ¿no? Y las bacterias gram positivas, que son las que esta positividad se adquiere porque adquieren una coloración, ya se tiñen, y estas mayormente necesitan la presencia de oxígeno, y mayormente estas bacterias gram positivas las tenemos en el sistema respiratorio, ¿no? Y los virus los tenemos a nivel general en todo el organismo. Fragmentos del complemento que actúan como anafilotoxina. Los fragmentos se fijan a lo largo de la activación del complemento. Generalmente los fragmentos van de anafilotoxina. Tienen capacidad de anafilotoxina ya que tienen receptores específicos para ellos en los mastocitos. Ya sabemos que los mastocitos es la unión de las células B, ¿no? Entre 8 a 10, con la finalidad de aumentar la capacidad destructiva, ¿no? Los fragmentos anafilotóxicos más potentes son, según un orden de creciente capacidad anafilotóxica, son el C5A, C3A y C4A. Funciones de la anafilotoxina: atraen y activan a todas las células mieloides, dice. No solo dice a los linfocitos, sino también a los neutrófilos, basófilos. Inducen la liberación de histamina por los mastocitos, que van a producir dos consecuencias. Uno es la contracción de la musculatura lisa, y dos, la vasodilatación, aumento de la permeabilidad capilar. Y aquí es donde nosotros nos estamos explicando la producción del edema, que es una inflamación generalizada que se produce por una acción del sistema de complemento, ¿no? La pared de los vasos de pequeño calibre tienen una pared de músculo liso, y como se contraen estas células de músculo liso, quedan espacios mayores, por eso aumenta la permeabilidad por la que escapan los componentes. Produce un edema por la acumulación del componente lípido. Indirectamente, dice, participa en el inicio de la respuesta específica, porque al mediar estas actividades se conlleva una mayor recuperación de la linfa, la cual, dice, produce de que los antígenos o los órganos linfoides secundarios como el ganglio, con lo que se facilita la respuesta inmune adaptativa, ¿no? No se olviden, por ejemplo, que los ganglios están ahí como son en nuestro sistema de alarma al ingreso de cualquier organismo patógeno. Regulación del sistema de complemento. La enorme capacidad destructiva del sistema de complemento hace necesario que exista un sistema de regulación específico formado por un complejo de sistemas de inhibidores, su conjunto de proteínas inhibidoras, dice el complemento. Ya el complemento activado puede llegar a constituir un peligro para la vida, lo que sucede en algunas enfermedades. Y vamos a tocar el tema de lo que es el lupus eritematoso sistémico, por ejemplo. El lupus eritematoso sistémico es una activación del sistema inmunológico, lo que va a producir una autoagresión de nuestras células. Es por eso que los pacientes, por ejemplo, que están diagnosticados con lupus eritematoso, por más que se le haga todo el tratamiento, se dice que la sobrevida va entre 3 a 5 años, ¿no? Y mueren por insuficiencia renal o por problemas a nivel pulmonar, ¿no? Su objetivo es evitar, dice, que la respuesta al complemento ocasione lesiones en la estructura que no deban lesionar, que estamos hablando de células sanas, ¿no? Su conjunto de proteínas inhibitorias, dice, se activa de forma inespecífica, ya que pertenecen a la inmunidad innata, y quiere decir, lo adquirimos por vía vertical, ¿no? Hay dos categorías de proteínas inhibidoras del complemento que actúan deshaciendo, dice la cobertaza. Tenemos uno, las solubles, circulan libres, dice, las proteínas libres en el suelo y en los fluidos extracelulares. El C1 es inhibidor y el C4B lleva la proteína de unión, dice. El C1, dice, inhibe la cascada de complemento actuando sobre el primer componente de la vía clásica, el C1. El C4BP inhibe la activación del complemento actuando sobre el C4 y acelera la destrucción del C3, convertirse de la vía clásica del C4B-2A, además de ayudar al factor 1, dice, actuando como un cofactor 1. Y el factor H acelera la destrucción, dice, de la C3 convertasa por la vía alternativa, o C3B-BD, o factor inhibidor 1. Rompe proteolíticamente, dice, a C4B y C3B utilizando el C4BD a través de la vía clásica y al factor H en la vía alternativa como cofactor, ¿no? Están inhibiendo lo que es la acción del sistema de complemento. Asociadas a la membrana de la célula tenemos también la proteína CR1 y la MCP,
el receptor de complemento C1 acelera la disociación de la C3 convertasa tanto por la vía clase C4B, 2A, como la vía alternativa C3B, BD. La proteína cofactor de membrana actúa como cofactor en la proteólisis, dice, de C3B, C4B y por el factor 1 soluble. B, el DAF o el DC55, dice, el factor acelerador de gasto o de la inactivación. Inhibe la lisis de células propias, estamos hablando de células sanas. Su función esencial es la de evitar la lisis de las células propias del organismo ante la activación del complemento, acelerando la disociación de la convertasa o en ambas vías. En esto, por ejemplo, hay algunas enfermedades que tienen alterado este sistema de inhibición, y eso lo vemos, por ejemplo, en la psoriasis, lo vemos, se dice que también en la artritis reumatoidea y, por supuesto, en el lupus eritematoso, ¿no? El DC59 también inhibe la lisis de células propias y autólogas por el complemento, evitando la polimerización y la formación del macro. El C3 no discrimina entre lo propio y ajeno. Ojo con esto, el C3, el sistema de complemento, no discrimina entre lo propio y lo ajeno. Es una acción efectiva, dice, producto de una acción inmediata del sistema inmunológico. Va a ayudar cuando ya el sistema inmunológico está siendo sobrepasado, entonces empieza a activarse el sistema de complemento, y aquí no distingue entre lo propio y lo ajeno. Existen factores inhibitorios que hacen de que este sistema de complemento sea inhibido para que no ataquen, por ejemplo, las células sanas, ¿no? Hay algunas enfermedades que no logran este objetivo, como por ejemplo el SIDA, al organismo, y hace su función lítica discriminadamente, es decir, ante la duda, siempre va a responder atacando. ¿Qué quiere decir? No le interesa si es zona sana, si es célula sana o es célula afectada, ¿no? Este sistema de proteínas, dice, inhibidora soluble y de membrana, facilita que las células propias del organismo prohibita estos reguladores estén protegidas de la lisis de complemento y que esta lisis solo se produzca sobre antígenos extraños. Las células propias, por eso la activación de las tres, ¿no? Hay algunas que reconocen, por ejemplo, las manosas a nivel de la capa del antígeno, como es la bacteria y los hongos, ¿no? Las células propias del cuerpo, dice, como estas proteínas inhibitorias quedan protegidas contra el complemento activado, el cual no va a distinguir si la célula es propia o ajena, por lo que siempre actuará produciendo su lisis. Por eso se hace necesaria, dice, la existencia de un sistema de proteínas reguladora, ¿no? Y aquí está el ejemplo de lo que sucede en una activación de lo que es el sistema de complemento, que es posterior a la activación normal del sistema inmunológico, ¿no? Que decir, ayuda al sistema inmunológico para que sea mucho más efectivo, ¿no? La importancia clínica, dice, existen personas con defectos genéticos que afectan a las proteínas reguladoras del complemento, dice, el déficit de C1 inhibidor, edema angioneurótico familiar. Estas son enfermedades, vamos a ver ahorita a grandes rasgos, hay algunas enfermedades. Ejemplo, el déficit C1 inhibidor de edema angioneurótico familiar o AD. Esto se adquiere de herencia autosómica dominante, ¿no? La activación de su complemento no está correctamente regulada, por lo que ante cualquier estímulo, por ejemplo, un simple cambio de temperatura, se activa la cascada de activación del complemento y se encadenan cuadros de tipo anafiláctico similares a la alergia. ¿Cuál es la sintomatología en estos pacientes? Urticaria, los edemas brujos que pueden afectar a la laringe causando asfixia súbita. Dos, otras enfermedades. Esto es muy diferente a lo que vamos a ver en procesos asmáticos. Esto es muy diferente, ¿eh? El déficit de CD59 o DAF, CD55 o la hemoglobinuria paroxística nocturna, ojo con esta enfermedad, ¿no? Son ataques, dice, de hemólisis súbita, destrucción brusca, dice, las células sanguíneas que se manifiestan por hemoglobinuria nocturna, presencia de sangre en la orina que ocurre normalmente en las noches asociada a cambios posturales. Aquí, por ejemplo, nosotros cometemos el error de la parte médica de diagnosticar infecciones urinarias, insuficiencia renal aguda, cuando en realidad es un problema de déficit del sistema de complemento del CD59 o del CD55, que hace que se produzca una
hematuria por hemólisis súbita y aparezcan más que todo de modo nocturno, se van a topar con este tipo de pacientes cuando ustedes le hagan laboratorio y vean de que el laboratorio es normal. Ya vamos a acabar, jóvenes. Dice, enfermedades causadas por deficiencia y activación del complemento. Son muchas, y vamos a ir viendo de a poco lo que es cuando nos toque ver algunos temas de práctica, ¿no? Enfermedades, dice, vasculares del colágeno. Están el síndrome, la esclerodermia, la hepatitis autoinmune. Esto, por ejemplo, en nuestro medio se diagnostica esta hepatitis, ¿no? Son problemas hepáticos que son crónicos, ¿ah?, en algunos pacientes. El angioderma, ¿cuál es la alteración de esta? Por ejemplo, el C4, ya el factor AB. El angioderma, se dice que hay alteración a nivel del sistema inhibidor del C1. El lupus eritematoso sistémico, ya hay deficiencia hereditaria del C1Q y el C4, ya. El HLA A25B18, C2QO, C4A4B2, L2 de tipo 2. Esto produce una deficiencia de CO, las mutaciones del gen C3 o un factor nefrítico, dicen. Estamos hablando de problemas, dice, a nivel renal. Son enfermedades crónicas que no tienen tratamiento, ¿eh?, pero nos confunden el diagnóstico. Y si investigamos mucho más, vamos a ver que se producen por deficiencia de C3 o factor de complemento. ¿Sí? ¿Qué dicen? Hola. Otro. Sí, doctor. La Neisseria meningitidis, por ejemplo. Se dice que en esta parte de la Neisseria, por ejemplo, hay deficiencia de C5 y C9. Hay deficiencia del C3. Tenemos, por ejemplo, la deficiencia del DAN, de HRF o C5, ¿no? Luego, por ejemplo, tenemos algunos problemas en la enfermedad causada por deficiencia de activación de complementos. La activación de complementos, bueno, el rechazo agudo e hiperagudo, angioedema, vasculitis, la nefritis, la incompatibilidad, ¿no?, el escape capilar, la isquemia por reperfusión, la reacción inflamatoria sistémica y el sistema de órganos múltiples, ¿no? Receptores del sistema de complemento, dicen. Los más importantes son el CR1, CR2 y CR3 o CR4, ¿verdad? Están mirando, hay que se fue un ratito. Receptores del sistema de complemento. Y los más importantes son el CR1, CR2, CR3 y CR4. En general, dice, los ligandos de estos receptores son fragmentos de C3 y C4. CR1 facilita el transporte y la eliminación, dice, y la eliminación, perdón, de inmunocomplejos, y está presente en todas las células de la sangre, excepto en la plaqueta. El CR2 facilita la activación de los linfocitos B. El CR3 y CR4 están implicados en la promoción, estimulación de los fagocitos, ¿no? Y eso era todo, compañeros. Ese es el tema de complemento.